Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ya saben, tengo un tema que estoy seguro les va a encantar y que ha mantenido a muchos con el corazón latiendo a mil: el romance épico de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Exacto. Vamos a sumergirnos en la verdad detrás de su amor secreto, ese romance que cautivó a tantos, que se quedó grabado en la memoria de todos los que amamos las telenovelas, el mundo de las series turcas y la vida de las estrellas. ¿Listos para descubrir todos los secretos? Espero que sí, porque este vídeo viene cargado de detalles jugosos y muchas sorpresas. Pero antes de que empecemos a desentrañar esta apasionante historia de amor, no puedo dejar de pedirles un favor, que es fundamental para el crecimiento de este canal. Si aún no lo han hecho, suscríbanse. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos para ustedes, siempre con las últimas noticias, chismes y análisis de sus series y celebridades favoritas. Suscríbanse ahora mismo, para que no se pierdan nada. Recuerden que su apoyo es crucial para seguir creando contenido que les guste. Bien, ahora sí, vayamos al grano. Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya, dos nombres que resuenan con perfección, con talento puro, con belleza deslumbrante. Pero juntos eran explosivos. Para aquellos que no estén familiarizados con este fenómeno, les cuento que estos dos bombones turcos protagonizaron juntos la exitosísima serie Medcezir, una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. En Medcezir interpretaban a Yaman y Mira, dos jóvenes que, a pesar de sus marcadas diferencias sociales, se enamoran profundamente. Yaman, un chico de origen humilde, es acogido por una familia adinerada y se cruza en el camino de Mira, una joven rica y sofisticada. Y la química era innegable, era el ingrediente principal que convirtió a Medcezir en un éxito rotundo. Se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada abrazo. Era palpable, casi tangible. Los espectadores no podían evitar sentirse arrastrados por la intensidad de su conexión. Y claro, el público enloqueció. La pregunta que todos nos hacíamos era: ¿será esto solo actuación? ¿O hay algo más? ¿Realmente existía algo más allá de las cámaras? Los rumores, las especulaciones, las noticias, todo apuntaba a un romance en la vida real. Las fotos, las declaraciones ambiguas, los encuentros furtivos, todo alimentaba la llama de la esperanza en los corazones de los fanáticos y en la prensa rosa. Y es que ¿quién no querría que estos dos estuvieran juntos? Eran la pareja perfecta, jóvenes, guapos, talentosos y con una conexión innegable. Tenían todo para ser la pareja ideal, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans se volcaron por completo en su apoyo, creando cuentas dedicadas a ellos, recopilando fotos y vídeos, e incluso organizando campañas en redes sociales para que se confirmara su relación. Todo el mundo quería creer en el amor que transmitían. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de peticiones y de muestras de cariño, y en las revistas y portales de noticias del corazón, no se hablaba de otra cosa. Las fotos de paparazzis intentando capturar un beso robado o un paseo romántico se vendían por fortunas. Era un momento de locura colectiva, de ilusión, de creer en el amor verdadero. Los medios de comunicación estaban ansiosos por obtener cualquier información sobre ellos, y la expectación era máxima. Y aunque nunca fue oficial, nunca hubo una confirmación abierta por parte de ellos, las señales eran evidentes. Fotos tomadas en lugares románticos, rumores de viajes secretos, miradas cómplices en eventos públicos. Era como si estuvieran jugando con nosotros, manteniendo la intriga y alimentando la expectativa. Nos daban migajas de información, suficiente para mantenernos enganchados, pero sin revelar demasiado. Un ejemplo claro de la química que existía entre ellos fue durante el rodaje de Medcezir. Las escenas entre Yaman y Mira eran intensas, llenas de pasión y romanticismo. Pero la química entre Aatay y Serine trascendía la pantalla. Se les veía reír, bromear y compartir momentos de complicidad fuera del set. Incluso se hablaba de que pasaban mucho tiempo juntos fuera del horario laboral, frecuentando los mismos restaurantes y clubes nocturnos. Eran inseparables, al menos aparentemente. Las fuentes cercanas al rodaje contaban historias sobre su conexión, alimentando aún más los rumores. Y luego llegaron los momentos clave. Las fotos de ellos caminando de la mano, tomados por sorpresa,
o las escapadas a lugares paradisíacos, como playas escondidas y románticas ciudades europeas. Aunque intentaban ser discretos, los paparazzi siempre estaban al acecho, listos para capturar cada movimiento. La atención mediática era inmensa, y cada imagen se convertía en noticia de primera plana. Estas imágenes alimentaron aún más los rumores y consolidaron la idea de que algo realmente existía entre ellos. Los fans analizaban cada detalle de estas fotos, buscando cualquier señal de afecto o complicidad. Además, las entrevistas que concedían por separado, aunque evasivas, dejaban entrever una conexión especial. Ambos hablaban con cariño y admiración del otro, destacando su profesionalismo, su talento y, por supuesto, su belleza. Sus respuestas, aunque cautelosas, siempre dejaban espacio para la imaginación y el misterio. Nunca confirmaban ni negaban directamente, lo que solo aumentaba la intriga. Se elogiaban mutuamente pero sin cruzar la línea que pudiera confirmar su romance. Era un juego sutil de palabras y miradas. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen. Después de un tiempo los rumores comenzaron a disminuir, y las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes. La supuesta relación, que parecía tan sólida, empezó a desvanecerse poco a poco. ¿Qué pasó realmente? Esa es la pregunta del millón. Nunca hubo una explicación oficial, pero se rumoreaba que la presión mediática, la dificultad de mantener una relación bajo el ojo público constante y las diferentes ambiciones profesionales podrían haber influido en la decisión de poner fin a su romance. El escrutinio constante de los medios y los fans podía ser abrumador, y las agendas profesionales a menudo entran en conflicto. Algunos dicen que simplemente eran jóvenes, que estaban en momentos diferentes de sus vidas y que, aunque se quisieran mucho, no era el momento adecuado para estar juntos. Otros especulan con que la relación era más una estrategia de marketing, una forma de generar más atención y audiencia para la serie. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que su romance, o lo que fuera, dejó una huella imborrable en la memoria de todos. Quizás la presión de la fama, la necesidad de proteger su privacidad o simplemente el desgaste natural de una relación influyeron en su separación. Después de Medcezir, ambos continuaron sus carreras con gran éxito. Atay protagonizó diversas series y películas, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Su talento y versatilidad lo llevaron a interpretar personajes complejos y desafiantes, y su popularidad creció exponencialmente. Serenay, por su parte, también siguió cosechando éxitos, protagonizando importantes proyectos y demostrando su versatilidad como actriz. Se convirtió en una de las actrices más aclamadas y reconocidas de su generación, ganando premios y el reconocimiento de la crítica y el público. Y aunque ambos han tenido otras relaciones, ninguna ha generado la misma expectación ni la misma pasión que la que supuestamente tuvieron entre ellos. El público, siempre soñador, sigue anhelando ese reencuentro, esa chispa que los unió en la pantalla y que, tal vez, existió también en la vida real. La magia de Yaman y Mira permanece en el recuerdo de los fans, y la esperanza de verlos juntos nuevamente sigue viva. Hoy en día, Atay y Serenay siguen siendo dos grandes estrellas, con carreras exitosas y una legión de fans que los adoran. Ambos continúan triunfando en la industria del entretenimiento turco, y su legado en Medcezir perdura. Y aunque su romance secreto o la verdad detrás de él sigue siendo un misterio, lo que sí es cierto es que nos regalaron una historia de amor épica, que nos hizo soñar y creer en la magia de las telenovelas. Quizás la historia de Atay y Serenay sea un recordatorio de que el amor, a veces, es fugaz, pero siempre deja una huella. Así que, resumiendo, hoy nos sumergimos en la historia de amor de Atay Ulusoy y Serenay Sarkaya, explorando los rumores, las evidencias, los momentos clave y la verdad tras ese romance que cautivó a todos. Analizamos su química en Medcezir, las fotos, las declaraciones y el impacto que tuvo en el público. Y aunque la historia terminó, nos regalaron un recuerdo que perdurará en la memoria de muchos. La pasión que despertaron en el público fue innegable, y su historia se convirtió en un tema de conversación constante entre los fanáticos de las series turcas. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Recuerden que esto es solo mi interpretación, basada en lo que hemos visto y oído. La verdad completa, como siempre, solo la conocen ellos. Sin embargo, la magia de su conexión, ya sea real o ficticia, sigue cautivando a la audiencia. Pero ahora, me gustaría saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre el romance de Atay y Serini? ¿Creen que realmente existió? ¿Cuál es su escena favorita de Medcezir? ¿Qué es lo que más recuerdan de su química? ¿Creen que podrían volver a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y conocer lo que piensan. Es muy importante saber lo que opinan, para seguir creando el contenido que les interesa. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos que estamos preparando con más noticias, chismes y análisis de sus series y celebridades favoritas. Los mantendremos actualizados con las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, la verdad siempre está ahí afuera, esperando ser descubierta.